Hola, muy buenos días mis apreciados amigos y mis queridos hermanos. Vamos a estudiar en esta oportunidad tan hermosa que nos da Dios nuevamente de abrir su palabra. Hoy estudiaremos el capítulo 7 del libro de Levítico. Con el capítulo 7 concluimos con todo el segmento que tiene que ver con sacrificios y ofrendas. Hemos ido avanzando capítulo a capítulo, explicando el propósito, viendo de qué manera se realizaban los rituales con todos los procedimientos. Y el capítulo 7 cierra con broche de oro, dando algunos detalles sobre Aarón y sus hijos, la parte que les corresponde a ellos, el cuidado que deberían tener ellos, tanto los hijos de Israel también, en relación a algunas cosas que no deberían participar o comer o tocar. Así que vamos a estar cerrando este capítulo y vamos a explicar las últimas dos presentaciones que se hacían para Jehová en relación a sacrificios y ofrendas que nos quedaron para explicarlo hoy del capítulo número 6 del día de ayer. El capítulo 7 comienza justamente explicando otro sacrificio, y dice el versículo 1: Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. El día de ayer hemos visto el sacrificio de expiación por el pecado. Ahora vamos a ver el sacrificio de expiación por la culpa. Son dos cosas distintas, que como causa es la misma, tienen el pecado. Ambos están en pecado, en falta con Dios. Solamente que por el pecado, expiación por el pecado directo, es la transgresión abierta a los mandamientos, a las cosas santas del Señor, en relación a Dios directamente, con nosotros los seres humanos en que le hemos fallado. Por la culpa es en relación a una tercera persona, que es el prójimo. Es cuando tú eres corrupto, cuando tú eres engañoso y pues desprestigias o robas a terceras personas que son afectadas. Y eso también directamente Dios lo ve como una culpa, que tú realizas un fraude o un soborno o un engaño hacia otro hijo de Dios, otra persona. Por eso se lo cataloga como sacrificio por la culpa. El procedimiento es el mismo. Se necesitaba una víctima, un sacrificio, un animal para ser ofrecido para que tú puedas ser perdonado, o el hijo de Israel en ese tiempo sea perdonado. ¿Qué representa esto? Esto representa la necesidad de que nosotros necesitamos, en cualquier posición que nos encontremos, necesitamos el perdón. Estamos en falta, estamos con culpa y debemos restituir las cosas con nuestro prójimo y presentar la ofrenda correspondiente para ser perdonado. El siguiente, el versículo 11, del versículo 1 del capítulo 7 hasta el versículo número 10, usted puede ver todos los detalles. Vamos al versículo número 11. Este tipo de ofrenda, este tipo de sacrificio que se realizaba, dice el versículo 11: Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Y el versículo 12 aumenta un detalle más a este sacrificio de paz. Si se ofrece en acción de gracias, se ofrecerá, además del sacrificio de acción de gracia, además del sacrificio que se realizaba normalmente por el sacrificio de paz, un animal sacrificado, también en acción de gracia, que se presentaba tortas sin levaduras, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite. Del versículo 11 hasta el versículo número 14 podemos ver este asunto. ¿Qué representa este sacrificio de paz? Hemos explicado ya. Cristo es el que vino y unió a su pueblo, a nosotros como pecadores, con Dios. Y esto nos reconcilió. Y este es un festejo, es una alegría, motivo de cual presentar una ofrenda de paz, de que estamos bien con Dios, de que estamos unidos, estamos en armonía. Qué lindo saber de que nosotros y Dios estamos juntos.
Qué lindo saber es que tú y Dios están establecidos en una relación armoniosa, saludable. Esto llevaba a que el Hijo, a que el pueblo llevase este sacrificio de paz en reconocimiento de que se habían arreglado las cosas. Un momento de alegría y de gozo. Por eso dice que juntamente con este sacrificio se daba una ofrenda también de acción de gracia, de contento, de alegría. Qué interesante. Y es así. Solo esto se puede experimentar a través de Jesús. Jesús es el que trae a tu vida y a mi vida esa unión con nuestro Padre Celestial. Del versículo 15 hasta el versículo 21 hay algunos detalles adicionales en cuanto a los hijos y a Aarón, a los hijos de Aarón y a Aarón en su ministerio. A ellos les correspondía, según el versículo número 15, vamos a ver el versículo 15, la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá el mismo día en que sea ofrecido, no dejarán de ella nada para el día siguiente. Había una porción de lo que se sacrificaba el animal que le pertenecía por herencia a Aarón y sus hijos. Y ahí se da claras especificaciones que eso debería de comerse en ese mismo día. Las cosas frescas son mejor saludables para el cuerpo y Dios cuidaba a sus hijos de que se comieran ese mismo día. Del versículo 16, 17, expresa otro aspecto muy importante y dice, pero si el sacrificio de la ofrenda es debido a un voto o una ofrenda voluntaria, será comido el mismo día en que se ofrezca el sacrificio y lo que quede lo comerán al día siguiente. En caso de que sea un voto o una ofrenda voluntaria, se podía postergar para el día siguiente, pero lo ideal era comerlo ese día. Ya pasado el tercer día, ya en los 3 días, ya era no permitido comerse esa parte que le correspondía. Versículo 18. Si se come de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado, ni su ofrenda será tenida en cuenta. Abominación será, y la persona que de él coma cargará con su pecado. Grandes enseñanzas, higiene, salud. Las cosas que se conservan, se apartan por días, naturalmente se descomponen. Ya no tiene lo mismo saludable, el mismo sabor, no es ya bueno el producto. Por esa razón Dios ordenaba que se comiera esa parte correspondida de la ofrenda, Aarón y sus hijos, ese mismo día, que no se postergue, porque eso era abominación. Claro que sí, Dios dice en su palabra, querido amigo, querido hermano, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros debemos cuidarlo y amarlo porque no es nuestro, es de Dios y debemos cuidar esto que Dios nos ha dado. Del versículo 19 al versículo 21 habla otros detalles importantes, que esta carne o esta parte no se podía comer manchadas las manos inmundamente. ¿En qué sentido? Dice, versículo 19, la carne que toque alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Miren, si esta carne reservada tenía contacto con algo inmundo que ya hemos estudiado anteriormente, sea de inmundicia humana o sea inmundicia de animales o bestias, no se podía comer. Por higiene, justamente Dios está cuidando acá a su pueblo. Versículo 20, la persona que está impura, la persona que estando impura coma la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, será eliminado de su pueblo. Miren cuán estricto el cuidado de Dios hacia sus hijos. Hoy yo puedo ver notoriamente que el hecho de no tener leyes, el hecho de no ser consciente de las leyes de salud, muchas personas enferman. Y muchas veces uno le echa la culpa a Dios. Sin embargo, vemos en su palabra cuán estricto ha sido Dios para cuidar en ese tiempo a sus hijos, y que hoy casi ya no se escucha esos consejos porque muy poco leemos la Biblia. Así que tenemos que escuchar, tenemos que tener higiene y tenemos que comer las cosas muy frescas y limpias las cosas también. El versículo número 22 al versículo número 35, se presentan detalles importantes. Yo quiero resaltar dos puntos importantes. El versículo número 25.
cualquiera que coma grasa de animal del que se ofrece a Jehová, ofrenda quemada, la persona que la coma será eliminada del pueblo. La grasa era prohibido comer tanto para Aarón y sus hijos, que ofrecían y hacían arder en el altar aquel sacrificio. No se podía comer la grasa, era prohibido. ¿Por qué? La consecuencia era ser eliminados del pueblo de Dios. Tanto los hijos de Israel también no deberían comer grasa. Miren otro asunto muy importante. No solo eso, versículo 26. Además, no comeréis nada de sangre en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada de su pueblo. Pongan atención, la sangre no se debe comer. Dios así lo ha estipulado. Motivos, Dios conoce los motivos. Por salud no se debe comer sangre ni la grasa. ¿Qué sucede con las personas que comen grasa? Generalmente conllevan a enfermarse de muchos tipos de enfermedades del intestino, del estómago, y terminan en operaciones, en cirugías. Dios quería evitar todo esto. Realmente Dios cuidaba la salud de sus hijos, también de Aarón y sus hijos y de todo el pueblo en general. Del versículo 28 al versículo 35 menciona un aspecto de que Aarón y sus hijos tenían una parte muy reservada, consagrada del sacrificio, ¿no? El versículo 31 dice: el sacerdote hará arder la grasa sobre el altar. La grasa no se comía, se ofrecía y se hacía arder en el altar. Pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Esa era la porción que le correspondía a los hijos de Aarón y a él mismo, ¿no? El pecho, la carne. Ellos podían comer de esa parte. Al sacerdote daréis como ofrenda reservada la pierna derecha de vuestro sacrificio de paz. Aquel de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha como su porción. Claramente vemos que la sangre se ofrecía, la grasa también era quemada en el altar. Eran cosas para Jehová, cosas que el ser humano no debería de comer, no debería de consumir, la grasa ni la sangre. Prohibido, porque de lo contrario eran eliminados del pueblo. Era desagrado, abominación para Dios. Y Dios cuidaba a sus hijos, no solo a Aarón y a sus hijos, a todo el pueblo los cuidaba de este consumo. Para finalizar, el versículo 37 cierra de manera muy resumida, diciendo: esta es la ley de los holocaustos. Ya vimos qué representaba. De la ofrenda, de la oblación, de la flor de harina, que era del trigo molido fino, harina fina, del sacrificio por el pecado y del sacrificio por la culpa, expiación por el pecado y expiación por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, de las ofrendas de acción de gracia, de reconocimiento y el sacrificio de un animal por la paz, que Jehová dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Era una orden directa ¿de quién? De Dios. Dios había ordenado a Moisés estas leyes, estas ceremonias y ofrendas para que el pueblo de Dios pueda realizarlas. ¿Con qué objetivo? Hemos visto el perdón. Cosas que yo quiero recalcar, querido amigo, querido hermano, en todo este segmento que hemos estudiado de estos 7 capítulos, es que nosotros tenemos una gran necesidad de ser perdonados. Somos pecadores, necesitamos a Jesús. Él es el único camino, Él es la verdad y la vida, y el camino que nos lleva al Padre para el perdón de nuestros pecados. Otro punto, tenemos muchas ocasiones, tenemos mucho de agradecerle a Dios por lo mucho que ha hecho por nosotros y debemos ser gratos. Tenemos que tener gratitud, tenemos que reconocerlo. Le debemos mucho a Dios. Ha hecho muchas cosas por nosotros, maravillosa Dios. Por eso, estos rituales representaban esas acciones. El ser humano iba a Dios a reconocer por lo mucho que ha hecho por ellos. Ofrecía. Y también iba porque era pecador. Y Dios le daba las claras instrucciones para que ellos no se contaminasen con cosas que puedan dañar su vida, su cuerpo. Dios conservaba a su pueblo en santidad. Esa es la clave
Dios estaba preparando a un pueblo santo. El hecho de que tú te acerques a Dios a través de Jesús es porque Él quiere limpiarte. Es que Él quiere sacar todo lo malo que hay en tu vida. Él quiere que tú tengas una conciencia limpia, sana, sin tacha, sin mancha. Él quiere que tú seas santo. Él quiere que tú conserves tu cuerpo en saludable, sin que corrompas con inmundicias, con enfermedades. Él quiere que tú seas sano. Que Dios te bendiga, querido amigo, y que nunca podamos olvidar estas enseñanzas. Y te invito a estudiar. Hay muchas cosas más que se pueden aprender. Yo no soy el dueño de la verdad, pero lo poco que aprendo te lo comparto para que tú aprendas. El día de mañana comenzamos un nuevo segmento, una nueva trayectoria, hablando de la consagración del sacerdote. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día. Shalom.